Y para hablar sobre este tema ya tenemos comunicación con el profesor Jorge Araneda, él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente por la Universidad de Ankara y también es el director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor Araneda, buenos días, gracias por acompañarnos en Radio UNAL. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Profesor, en varios medios de comunicación hemos leído, hemos escuchado diferentes interpretaciones sobre este ataque de Irán y muchas de las opiniones se concentran en la influencia que puede tener Rusia o en la influencia que puede tener Estados Unidos, pero realmente, ¿cuál fue el propósito de este ataque de Irán a Israel? Particularmente a mí me gustaría recordar un episodio de hace unos 25 años atrás cuando lamentablemente los talibanes estaban en el poder en Afganistán y con la toma del poder también en ese momento tomaron la embajada y asesinaron a 7 representantes del gobierno iraní. El gobierno iraní en ese momento, al igual que ahora, no pretendía bajo ningún punto de vista tener un enfrentamiento directo con Afganistán y hoy en día al igual con Irán. Irán en ese momento presentó al Consejo de Seguridad para que se hiciera una votación y se presentó de forma unánime una votación que pedía lógicamente que Afganistán pidiera disculpas en ese momento y también de que recordaba que en el derecho internacional no se pueden atacar consulados, representaciones diplomáticas y menos funcionarios que representen al país en terceros países. Particularmente yo creo que se está perdiendo un poco el foco, que tiene que ver que estamos en una crisis del derecho internacional en términos de respetar ciertos mínimos comunes y uno tiene que ver con qué límites pueden ciertos países en un entorno de guerra actuar. Irán opone en sus declaraciones que fue un ataque proporcional bajo su derecho de la defensa, citando el artículo 51 de la Carta Magna de las Naciones Unidas, cosa que también está fuera del derecho internacional. La autodefensa es solamente cuando se ataca directamente, pero también responde a otro grave efecto colateral que también es algo que está por fuera del derecho internacional, que tiene que ver con atacar un consulado en Siria, más allá que dentro de él se hayan encontrado objetivos militares de alto impacto para el Estado de Israel. Recordemos que dentro de la embajada la confirmación de ambos estados es que murieron 2 generales de la Guardia Revolucionaria, el general Hassan Nasrallah y Mohammad Reza Zahedi, que eran importantes cabezas de no solamente del aparato de seguridad iraní, sino también del ejército de ese país. Por lo tanto, yo particularmente creo de que el foco y tratar de comprender de que la presión de la comunidad internacional tiene que ver particularmente con las normas mínimas de convivencia en términos de los estados nacionales y sobre todo en un ambiente tan álgido como tiene que ver Medio Oriente, en donde lógicamente las superpotencias tienen intereses sobre los conflictos armados. Ya lo vimos en Siria, lógicamente lo vemos en Yemen y lógicamente actualmente lo vemos con Israel y Irán. Profesor, usted nos dice que Irán de alguna manera no quiere tener un enfrentamiento directo con Israel. Entonces, ¿qué lectura podemos hacer de lo que pasó este fin de semana? Lo que pasó este fin de semana y lo que muchos analistas concuerdan es que fue una declaración política. Se avisó particularmente, tenemos confirmación de que hubo contacto con Turquía y posiblemente con Jordania, con 72, un poco más, un poco menos horas de anticipación de que se iba a producir este ataque desde Irán. Lógicamente, tanto Turquía y muy probablemente Jordania dieron inmediatamente aviso a Estados Unidos y Estados Unidos dio aviso a Israel, cosa que Irán lógicamente sabía y también fue una de las pretensiones que lógicamente tuvo. El ataque de aproximadamente 300 entre misiles balísticos y 170 drones, particularmente yo creo que buscaba, no solamente por la diversidad
de la planificación, sino también particularmente por la diversidad de los objetivos militares que apuntó. Yo creo que el objetivo fueron dos. Primero, dejar una marca patente de las capacidades militares que Irán puede generar, no solamente en Israel, sino en la zona, y también en términos de táctica y estrategia militar, porque obligó a todo el aparataje de seguridad de interior de Israel a tener que ejecutarse, comprendió cuál es su tiempo de respuesta, cómo lógicamente las tres capas del domo de hierro actúa. Para las personas, como se llama, que no conocen mucho el sistema de seguridad israelí, la capa protectora del fuego antimisiles son tres capas. La mayor, de aproximadamente 2.400 kilómetros de distancia, y lógicamente la menor de unos 75 metros de distancia, lógicamente para artillería menor. Por otra parte, los iraníes tampoco utilizaron particularmente armas que los israelitas no conocieran. Y eso también nos deja entrever de que no trataron, lógicamente, de buscar una penetración dentro del territorio nacional de Irán, de Israel, de forma masiva. Pero quizás también, y aquí hay un punto interesante, obligó a Jordania a reaccionar. Y aquí ponen un pie bastante singular a los países árabes que por un lado aparecen apoyando y condenando el actuar de Israel en términos de violaciones o posibles violaciones del derecho internacional humanitario, y lógicamente el juicio que se lleva contra Israel en términos de una posible genocidio del pueblo palestino, sino también lógicamente obligó a actuar, en tanto de que los países que rodean lógicamente a Israel, no solamente la mayoría de ellos han firmado la paz, sino también están bajo un sistema de seguridad conjunto. Ahí hay un tema muy importante, profesor, y es que algunos analistas también empiezan a poner sobre la mesa todo el ejercicio nuclear de los dos países. Todo esto teniendo en cuenta las pruebas que se han hecho o que han hecho desde Irán, pero también como si Israel puede trabajar de alguna manera legalmente sobre este tipo de material. Entonces, también, ¿qué podríamos deducir o tener en cuenta en cuanto a este tema? Particularmente lo que nosotros sabemos, y esto está confirmado por múltiples fuentes internas y externas, es que Israel tiene capacidad nuclear proporcionada por Estados Unidos de hace varias décadas atrás. Actualmente nadie puede confirmar realmente si Irán todavía ha logrado tener capacidad nuclear. Si es que la tuviese, cosa que no sabemos, tampoco sabemos particularmente en qué cantidad. Es un gran disuador en términos de guerra, pero hoy en día, y yo creo que desde Ucrania en adelante, se ha dejado patente de que hoy día las guerras no lógicamente se juegan en términos nucleares, se juegan en términos de misiles balísticos, lo que tiene que ver con interrumpir rutas comerciales. Lo vemos y lo conversábamos en anterior entrevista con los hutíes, y sobre todo lo que tiene que ver con los drones, la capacidad de los drones. Y aquí hay un punto que llama bastante la atención, que cuando se compara aproximadamente en términos estratégicos cuánto, entre comillas, le costó a Irán este ataque, algunos lo rondean entre 30, 40 millones de pesos en términos de los drones y particularmente el armamento balístico, versus $1 billón del Estado de Israel, descontando lo que tiene que ver el uso de sus jets de última generación proporcionados por Estados Unidos, ni tampoco lo que gastó Jordania y países vecinos en proporcionarle otra capa de seguridad externa a Israel. Por lo tanto, estamos viendo cómo las reglas del juego en términos estratégicos militares en Medio Oriente, que parece ser el laboratorio del siglo XXI, se va consolidando en una guerra en donde estados que quizás no tienen la capacidad de las superpotencias pueden generar un daño lógicamente a sus vecinos si es que le declaran la guerra,
con menores costos y con menor tecnología. Profesor, también usted hace unos minutos nos decía, pues mire, esto es un aviso político, no obstante, pues ya empieza a tener como otras repercusiones, como por ejemplo la parte económica, porque los precios del oro pues se subieron mientras fueron como se dieron todas estas tensiones y acciones durante el fin de semana. ¿En qué otros escenarios también podría verse representado este ataque de Irán? El ataque de Irán particularmente, y esto puede ser con mayor atención, particularmente a los radioescuchas, tiene que ver con tres grandes sucesos. Primero, mantener un ojo a lo que tiene que ver con el precio del petróleo. Posiblemente si esto llega a escalar, el precio del petróleo va a escalar, cosa que dañaría lo que tiene que ver con la inflación y los procesos de recuperación post-pandémicos de los países latinoamericanos. Tú excelentemente lo mencionas, también el oro. Otros commodities también podrían lógicamente verse golpeados si esto llegase a escalar, cosa que particularmente, y aquí hay ciertas ironías, si uno lo puede calificar así, vendría lógicamente a jugar a favor un mayor precio del petróleo a los países del Golfo, a Irán particularmente, por la venta de petróleo, pero también a Rusia, y lógicamente vendría en desmedro de Estados Unidos, los países europeos y lógicamente Israel, que compran petróleo internacional. Por otra parte, también lo que tiene que ver con las rutas comerciales, con la cadena de suministro, que también podrían golpear ciertos suministros en términos industriales, y lógicamente lo que tiene que ver con la inseguridad alimenticia, que es uno de los temas lógicamente más preponderantes en Medio Oriente. Profesor, y finalmente, ¿cómo queda entonces Benjamin Netanyahu con esta acción puntualmente y con la reacción? Seguramente la ultraderecha de Israel va a seguir generando una presión para que de alguna manera desde su gobierno actúen de manera más vehemente y fuerte. Benjamin Netanyahu tiene en este momento tres caminos o dos caminos particulares. Uno, que posiblemente es lo que Estados Unidos va a presionar y particularmente los países europeos también quisieran verlo, es que el primer ministro Netanyahu logre generar algún tipo de alianza con ciertos países de la Unión Europea, particularmente los que no firmaron la carta de apoyo en contra del ataque de la embajada iraní en Siria, quizás Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, para crear algún tipo de alianza estratégica en contra de Irán y generar algún tipo de presión económica. Ahora, también está el punto de que si se genera esta alianza va a venir con algún tipo de contramedidas. Y muchos analistas piensan de que la primera contramedida para facilitar esta alianza es que los países europeos le van a requerir a Israel que particularmente abandone la Franja de Gaza. Y ahí está, lógicamente, la primera opción, que el ministro Netanyahu lidere o sea parte de un conglomerado, una alianza, un bloque en contra de Irán, pero que lógicamente este bloque también le imponga ciertas condiciones en términos domésticos de su política. La otra, que parece particularmente, que está sobre la mesa, pero parece particularmente menos visible, tiene que ver con un ataque directo de Israel a Irán. Se ha dejado en las últimas horas claros que el presidente Biden, no solamente a través de las filtraciones que hace CNN, sino personal y sus voceros de gobiernos, no apoya un ataque particularmente directo y no quiere verse arrastrado por las decisiones de Netanyahu a un ataque directo, porque, disculpen, porque desencadenaría un caos regional que lógicamente tendría un impacto bastante, para Estados Unidos sobre todo, bastante impredecible. El presidente Biden sabe que es muy fácil entrar en una guerra, pero sabe que es extremadamente difícil salir de ella. Lo vio en Afganistán, lo vio en Irak, lo vio en Siria.
en donde lógicamente parecía en sus diferentes momentos históricos que iban a entrar, iban a bombardear, iban a cambiar las reglas del juego, iban a producir sus objetivos militares y políticos y en un poco años se iban a retirar. Un país que casi alcanza los 100 millones de personas y que lógicamente tiene bastantes proxies regionales, parece bien difícil que Estados Unidos tome la decisión de atacarlo de forma directa. Y para terminar, y la tercera opción lógicamente es que Netanyahu lógicamente trate de atacar otros objetivos militares de valor para los iraníes, pero por fuera del territorio iraní. Bien, conversábamos entonces acerca de lo que fue el ataque del pasado sábado por parte de Irán a territorio israelí. Lo hacíamos con el profesor Jorge Araneda, él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente, además director de El Intérprete Digital. Profesor, una vez más, muchas gracias por acompañarnos y seguiremos atentos al desarrollo de esta noticia. El placer es mío y que tengan todos y cada uno de ustedes una excelente semana.